Elegisteis esta lucha, queríais esta lucha. Y adivinad qué, lo habéis conseguido. Vamos a luchar. Porque estos valientes ciudadanos, mis colegas y yo, no nos cansaremos de luchar contra vosotros a cada paso del camino. Porque somos millones, millones en todo el mundo. Creédmelo, creédnoslo, creedle a estos 7 ciudadanos reunidos hoy aquí. Creedle a los millones, millones de personas de todo el mundo. Os haremos caer. Y no nos cansaremos hasta haberlo hecho. Christine Margarete Anderson, política alemana de Alternativa para Alemania, es diputada electa del Parlamento Europeo desde 2019. Esta madre de 3 hijos es miembro de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Forma parte de la Comisión de Investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en la era digital, y es miembro suplente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión Especial sobre las enseñanzas extraídas de la pandemia COVID-19 y recomendaciones para el futuro. Como diputada, apoya la iniciativa ciudadana europea Trust and Freedom, que se presentó al público en Bruselas a principios de julio. Ve a continuación la entrevista exclusiva que CLA.Televisión pudo realizar a la señora Anderson durante la rueda de prensa en Bruselas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de hacernos una pequeña entrevista, señora Anderson. Para los que quizá no estén familiarizados con su nombre o con usted como persona, una pequeña introducción. ¿Quién es? ¿Por qué está hoy aquí y en qué ha estado trabajando últimamente? Sí, soy diputada electa, así que soy representante del pueblo alemán, y ocupo un escaño en el Parlamento de la UE. Y, en principio, el pueblo alemán me ha encomendado que proteja sus intereses y defienda sus intereses. Y eso es lo que intento hacer desde hace 4 años, lo que no es tan fácil, porque este lugar, al que siempre llamo el mayor manicomio del mundo, donde estamos ahora mismo, por supuesto tiene planes completamente distintos. En esencia, se trata de alejar cada vez más los procesos democráticos de toma de decisiones del ciudadano para socavar la responsabilidad política. El ciudadano ya no debe saber exactamente quién es responsable de qué. Por supuesto, esto también significa que ningún político puede rendir cuentas si no sabemos quién es el responsable. Y eso es lo que se está impulsando en esta Cámara en gran medida, por lo que creo que este lugar debería cerrarse. Posiblemente volver a una UE como la que teníamos al principio, es decir, la Comunidad Económica Europea. Era una idea buenísima, pero se ha pervertido hasta quedar irreconocible. Y mientras tanto, es básicamente una democracia falsa, una ilusión de democracia para imponer todo tipo de tonterías a los ciudadanos. Usted ha dicho ahora que es una representante electa del pueblo y esa es también la razón por la que estamos hoy aquí, Iniciativa Ciudadana Europea. ¿Qué espera de hoy o qué potencial ve en esta iniciativa? Bueno, estamos hoy aquí porque 7 ciudadanos de la UE realmente valientes. No hay ciudadanos de la UE, hay ciudadanos de 7 estados miembros de la UE diferentes se han reunido hoy para lanzar una iniciativa ciudadana. Una iniciativa ciudadana europea. El núcleo de esta iniciativa es impedir estas ambiciones inconfesables de los misántropos globalistas, como yo los llamo. En concreto, se trata de impedir que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, supuestamente la Organización Mundial de la Salud, usurpe el poder gubernamental de los Estados miembros en caso de una nueva pandemia. Esto es absolutamente inaceptable. Totalmente inaceptable. No se trata de un organismo electo, sino que los más ricos entre los superricos pueden comprar su entrada en él mediante donaciones. Y es sencillamente inaceptable, al menos no en las democracias, que un Bill Gates, por ejemplo, decida cuándo se permite a los ciudadanos alemanes salir de sus casas, cuándo tienen que llevar mascarilla, en qué autobús se les permite viajar, si siguen teniendo trabajo o si tienen que aceptar una vía de arma.
Hay que decirlo ya, en sus brazos. Todo eso es inaceptable y es lo que se va a poner en marcha hoy aquí. El objetivo de esta iniciativa ciudadana europea es ser escuchada por la Comisión de la UE. Veremos entonces si tiene éxito. Pero, como mínimo, debería intentarse dar voz a los millones de ciudadanos de la UE en los Estados miembros que no creen que la OMS pueda simplemente asumir el poder de gobierno. Muchas gracias. Usted ha mencionado antes que en la estructura política actual tiende a ir en esta dirección, al menos observa que el pueblo ya no tiene poca idea o comprensión de lo que ocurre realmente en el propio proceso de toma de decisiones. La situación es similar con instituciones y organizaciones como la OMS. Su resumen de los últimos años, lo que ha salido de la OMS, lo que se ha iniciado, lo que también ha salido de la OMS. ¿Cuál es su resumen, su conclusión provisional, lo que hay que saber sobre esta organización, institución? Bueno, en primer lugar, nunca se trató, la OMS en primer lugar, nunca se trató de la salud pública. Nunca se ha tratado, especialmente en los últimos 3 años, de romper ninguna ola. Siempre se trató de quebrar a la gente. Ese era su objetivo. Obligarles a someterse a los expertos. No había pruebas ni fundamentos fácticos para las decisiones, por ejemplo el uso de mascarillas al aire libre o el uso de mascarillas cuando salgo a pasear solo por el bosque después de las 9 de la noche. Todo esto sin sentido, no había ningún hecho, ningún hallazgo científico. Sin embargo, estas medidas tan disparatadas y sin ningún sentido se impusieron a la gente. Y cualquiera que se atreviera a no seguir el juego, ya hemos visto lo que ocurría. Se les estigmatizó, se les difamó, se les marginó, se les amenazó con quitarles el trabajo, etc. Y solo eso demuestra que se trataba de imponer una determinada narrativa. Hablemos de esta incalificable supuesta campaña de vacunación. ¿Qué presiones y chantajes se utilizaron para clavar la aguja en el brazo del mayor número posible de personas? También se podría, presumiblemente ese era también el objetivo, simplemente se quería eliminar al grupo de control. Porque cuantas más personas no recibieran esta inyección de ARM, más pruebas habría, y por desgracia ahora resulta que esta vacunación no solo no hizo nada, sino que por el contrario fue incluso perjudicial. Y sí, querían eliminar a este grupo de control, como hicieron en el estudio de aprobación. Supuestamente por razones éticas, no se podía esperar que los no vacunados del ensayo de registro, que se suponía que era el grupo de control, siguieran sin vacunarse y posiblemente contrajeran este terrible virus. Así que todo es un completo disparate. Pero vemos qué agenda se está impulsando aquí. Se trata, sí, tengo que decirlo muy claramente, se trata de la abolición de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Instalar un gobierno global de cualquier tipo, no quiero llamarlo gobierno sino un organismo que en principio tiene todos los poderes, y el ciudadano al final del día no tiene nada más que decir. De eso se trata. La OMS ha asumido un papel mucho más importante, o al menos una mayor presencia pública, en los últimos años de la pandemia. Y, por tanto, yo diría que también ha ocupado un lugar más importante en la conciencia social. Por otro lado, sigue siendo algo tan abstracto, no tan tangible. Y cuando usted dice que la OMS no se ha cubierto precisamente de gloria en los últimos años en lo que respecta a sus compromisos y que, por lo tanto, también existe un gran peligro en este próximo cambio en el Tratado sobre Pandemias, ¿dónde ve usted, digamos, el punto delicado o este talón de Aquiles, donde se puede hacer frente a una construcción todavía muy abstracta, la Constitución, o cómo se puede evitar? ¿Ve alguna posibilidad? Y si es así, ¿cuál sería?
Así que cuando dije hace un momento que la OMS no se ha cubierto exactamente de gloria en los últimos 3 años, han sido muy amables. Yo iría un poco más lejos. No solo no se han cubierto de gloria, sino que han actuado criminalmente. Punto. Hora de cerrar. Y eso hay que decirlo muy claro. ¿Puede darnos algunos ejemplos concretos? Por ejemplo, esta incalificable campaña de inyección de armas. La propia Pfizer lo admitió aquí en el comité. Ni siquiera han probado esta sustancia para ver si previene infecciones y transmisiones. Eso no se sabía en absoluto. Pero en principio, toda esta incalificable campaña de vacunación se basaba en ella. Tenemos que proteger a los demás si no lo hacemos por nosotros mismos, pero se excluía a la gente que decía, no quiero que me inyecten esta porquería. Lo que nos lleva de nuevo al tema de mi cuerpo, mi elección. Hubo algo una vez, ¿recuerdas? Pero eso aparentemente solo se aplica cuando se trata de matar la vida no nacida. Pero no sobre si me van a inyectar algo genético. Pero como he dicho, eso fue un comportamiento criminal, una acción criminal. ¿Qué se ha conseguido? Las empresas farmacéuticas han obtenido miles y miles de millones de beneficios. Los ciudadanos han tenido que pagar por todo y ahora, por supuesto, se quedan con los daños que todos los fabricantes de vacunas de ARM debían reconocer. No son estúpidos. Al menos deberían haberlo sabido. Y también digo que todos esos políticos, todos esos representantes del gobierno que apoyaron e impulsaron esta campaña de inyección de ARM, que intimidaron a la gente, les amenazaron, que la apoyaron, ellos también podrían haber sabido qué clase de basura es esto en realidad. No lo hicieron. Habría sido su trabajo y por eso tengo muy claro que sí, que fue un comportamiento criminal. ¿Y cómo se procede contra un gigante así? ¿O qué se puede hacer concretamente? Sí, porque es lamentable. En principio, el ciudadano ya no tiene muchas posibilidades de actuar contra ello. Usted lo ha experimentado. Incluso científicos de alto rango que han ganado premios Nobel, lo que sea, simplemente han sido silenciados, porque tienen una opinión diferente a la narrativa. Y así será en principio para todos los políticos de los partidos establecidos, digamos CDU, SPD, FDP, etc. Mientras no se adhieran a esta narrativa, dejarán de ser colocados por sus partidos y se convertirán así en prácticamente irrelevantes. Quieren evitarlo, así que apoyan esta narrativa. Esto significa que los ciudadanos ya no tienen la oportunidad de votar a partidos que los representen, al menos no del espectro establecido. Pero se quiere privar al ciudadano de su voto, y eso es lo que intentamos cambiar hoy aquí. Es decir, ayudando a los millones de ciudadanos que no quieren aceptar que se les prive de su libertad, de su democracia y del Estado de Derecho. Y cuando hablo de Alemania, hablo también del artículo 20, párrafo 2, de la ley fundamental. Todo el poder del Estado emana del pueblo, la piedra angular de toda democracia. Y eso es precisamente lo que estos misántropos globalistas quieren hacer a un lado. El soberano del país en Alemania es únicamente el pueblo alemán y nadie más. Y eso hay que eliminarlo. Y por eso estamos hoy aquí, para impedirlo. Porque el pueblo alemán merece ser el soberano de su propio país, es decir, Alemania. Y cualquiera que intente socavar eso es, sí, no puedo decirlo de otra manera, es en principio un traidor al pueblo. ¿Y su recomendación para el espectador que ahora está en casa frente a la pantalla? En lugar de enterrar la cabeza en la arena, ¿qué se puede hacer? Oh, a ellos les encantaría, por supuesto, si la gente simplemente enterrara la cabeza en la arena. No, en absoluto. Fuera de la arena, con la cabeza bien alta deberían enfrentarse a sus políticos, decirles lo que ya no van a tolerar y, sobre todo, volver a darles órdenes. Porque la realidad es que el gobierno, y los representantes elegidos por el pueblo son empleados del pueblo. Eso significa que es el pueblo quien da las órdenes y no al revés. En principio, depende de ellos. Deben velar por recuperar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Defenderlos ya no es suficiente. Ya se ha suavizado en gran medida. Pero hay que hacer algo. Y, sobre todo, un consejo, apague de una vez su televisión de mierda. Lo digo en serio.
No te estás perdiendo nada. Solo te está tontando la tele. Apágala. Y te prometo que tu bienestar general aumentará drásticamente. Muchas gracias. Usted mencionó en su discurso introductorio que luchará. No se detendrán. Y lo ha transmitido con un fervor innegable. ¿De dónde saca esa fuerza interior y esa determinación? Bueno, por un lado, porque sé lo que es vivir en una tiranía. Nunca he tenido que experimentarla yo misma, gracias a Dios, pero he observado muy de cerca diferentes países que han pasado por ella. También he examinado muy de cerca mi propia historia y he intentado averiguar. Porque la pregunta siempre es, ¿cómo era posible eso en aquella época? Todo el mundo se para como un buey a la puerta del establo ante esta pregunta, ¿cómo fue posible? Por el amor de Dios, echa un vistazo a lo que ha sucedido en los últimos 3 años. Y solo han tardado 3 años en restablecer prácticamente esas condiciones. Es más, entonces se tardó un poco más. Pero lo he observado muy de cerca, y sé cómo es la vida bajo la tiranía, bajo la dictadura. Y haré todo lo que pueda para evitar a mis hijos un futuro así. Y creo que de ahí viene mi determinación y mi voluntad incondicional. No. Defenderé la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Y ahora, cuando sea necesario, lo recuperaré definitivamente. Muchas gracias, han sido unas palabras finales muy apropiadas. Solo podemos esperar que esta chispa se encienda también en otros. Muchas gracias, querida señora Anderson.